Vamos a ir a la escritura. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. ¿Qué tal que vamos a leerlo a voz en cuello? Amén. 1, 2, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Dice la Escritura que llevemos cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted y yo necesitamos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Si no los llevamos cautivos, los pensamientos se van a enseñorear de nosotros. Nosotros debemos de tomar el control sobre nuestros pensamientos, pero muchas veces los pensamientos toman control sobre nuestra vida, y no son precisamente los pensamientos, sino muchas veces son las palabras del enemigo que uno capta como pensamientos, que uno recibe. Otras veces es la voz de nuestra propia carne, la voz de nuestra alma, que nos está diciendo a través de los sentimientos, pensamientos que no son correctos delante de Dios. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Los pensamientos, mire, la mente es el campo de batalla donde trabaja el enemigo. La mente es el campo de batalla donde trabaja el enemigo. En la mente se llevan las más tremendas batallas del ser humano. Cuando empieza a pelear contra el miedo, cuando empieza a pelear contra los paradigmas, cuando empieza a pelear contra los argumentos, y peor todavía, cuando pelea contra las fortalezas demoníacas, porque muchas veces los espíritus inmundos toman autoridad a través de un sistema de pensamientos que van formando como si fuera un nido de pájaro, y entonces ahí anidan y ahí empollan sus huevos con maldad. Son huevos de áspid, huevos de serpiente. Esas fortalezas suelen darse cuando hay un trauma muy fuerte, cuando hay una frustración muy grande, cuando hay un rechazo de parte de los padres. Viene una fortaleza. Una fortaleza es un sistema de pensamientos a través de los cuales el enemigo toma ventaja. Cuando una persona la han menospreciado, cuando una persona la han rechazado, entonces viene esa fortaleza y le dicen: sí, es cierto, mira, tienen razón por la que te rechazan, tú no sirves, tú no vales, tú no puedes. Y esas palabras el enemigo le empieza a hablar a la persona y se la empieza a creer. Y entonces después hay demonios y esa persona empieza a oír voces extrañas. Por eso Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y no la voz del extraño. Cuando tú eres un hijo de Dios, vas a oír la voz del buen pastor y no la voz del extraño. Por eso yo insisto muchas veces en que te bendigo y te bendigo y te bendigo. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad espiritual como un pastor te está bendiciendo, tú recibes esa bendición. No importa si otras personas te maldijeron, no importa si otras personas te rechazaron, no importa si otras personas hablaron mal de ti, lanzaron maldiciones en contra tuya o de tu familia, pero esas maldiciones se rompen en el nombre de Cristo Jesús cuando una autoridad espiritual está levantando el escudo de la fe, y ese escudo de la fe te protege de todo dardo de fuego del maligno. Aleluya, dale la gloria a Cristo. Santo.
Gloria a Dios. Vamos a regresar por favor al versículo 3. En el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 10, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, ¿qué significa que andamos en la carne? Significa que usted y yo estamos hechos de carne y hueso, pero que básicamente somos un espíritu y que tenemos un alma. Entonces, cuando dice que andamos en la carne, quiere decir que andamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en el mundo físico, en el mundo material, ¿sí? El espíritu tuyo es el que se conecta con el Espíritu Santo, es el que se relaciona con Dios. El alma es el decodificador entre tu cuerpo y tu espíritu. Y en el alma se encuentran las emociones, se encuentran los sentimientos, se encuentra el razonamiento, el raciocinio, se encuentra la voluntad. Ahí está el alma. Entonces, cuando las emociones rigen sobre las decisiones, entonces se vuelve una persona almática. Inclusive puede estar orando y puede hacer oraciones muy bonitas, pero esas oraciones bonitas pueden ser almáticas porque pueden estar regidas a nivel del alma y no del espíritu. Entonces es importante que tú cuando ores de acuerdo a la palabra de Dios y la apliques conforme al deseo de Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos, pues ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces tu oración va a ser un gemido, muchas veces tu oración va a ser un llanto. Mira, hay una oración poderosa que la pastora le llama la oración desesperada. La oración desesperada es cuando ya no aguantas más, cuando estás clamando a Dios y te tiras en el suelo y estás moqueando y estás llorando, estás gimiendo y le dices a Dios, ya no soporto más, ya no puedo más. Y ahí es cuando Dios te responde, porque lo estás haciendo con todo tu ser. Amén. Ahí es cuando lo estás haciendo con todo tu ser. Entonces dice aquí, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Yo no me voy a dejar mover por lo que ven mis ojos. Yo no voy a dejarme mover por lo que oyen mis oídos. Dice que ando en la carne. Yo puedo oír algo que no está correcto, pero yo tengo la decisión. Diga, decisión. Decisión. Diga, yo tomo la decisión de no oír lo que no debo oír, de no ver lo que no debo ver, de no hablar lo que no debo hablar y de no tocar lo que no debo tocar. Amén. O sea, porque el alma se alimenta de los 5 sentidos naturales: vista, oído, tacto, olfato y gusto. ¿Sí? Entonces, andamos en la carne porque es una realidad que estamos viendo, ¿verdad? Cuando te pasan un anuncio que con una escena que es incómoda, que no debe ser, pues tú ya la viste, pero tú tienes el discernimiento, tienes el control en la mano para decir, esto yo no lo recibo, esto yo no lo acepto, porque va a pasar por un filtro. ¿Qué es el filtro de qué? De la palabra de Dios. Esto es lo que te va a mover siempre, cada momento de tu vida, cada instante de tu existencia. La palabra de Dios es la que te tiene que mover, la que tiene que tomar ese control sobre tus emociones, sobre tu carne. De otra manera, podemos caer en ser cristianos carnales, y esos cristianos carnales no son agradables delante de Dios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no tomamos decisiones carnales, ¿verdad? Vamos al versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas. Usted no va a tomar una pistola, no va a tomar un cuchillo para irse a desquitar de la persona que le dañó, ¿verdad? Usted ni siquiera va a tomar los puños
para darle un golpe, un moquetazo en la nariz a alguien que le ofendió. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son las fortalezas de las que yo te estoy hablando, que es un sistema de pensamientos que viene a tu vida, ¿verdad? Entonces, y en la cual puede habitar un espíritu inmundo, un demonio, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se derriban esas fortalezas? Dice, son las armas de nuestra milicia no son carnales. Esas armas, cuando vemos la armadura de la fe, cuando vemos, dice que te ciñes tus lomos con la verdad. La verdad es un arma. Diga, la verdad es un arma. La verdad es un arma. Aquí en la vida no tienes más que dos opciones. Te vas a mover en la verdad o en la mentira. No hay de otra. O vas a caminar en verdad o vas a caminar en mentira. No puedes caminar en medias verdades o en medias mentiras. El cinto de la verdad, más que sea un fajo natural o simbólico, es espiritual. Es un cinto espiritual que te protege con la verdad. Haz de cuenta que mantiene a raya al enemigo. Si el enemigo viene a hablarte una mentira, y una mentira puede ser una enfermedad, no necesariamente que alguien venga a decirte una mentira. Una mentira puede ser una enfermedad. Empiezas a sentir que ya te duele la garganta, empiezas a sentir que ya te duele la cabeza, empiezas a sentir que ya traes diarrea, y empiezas a sentir, y oíste las noticias, y ya te enteraste que la vecina y que el vecino ya están enfermos, ¿verdad? Y entonces empieza ahí el sistema de pensamientos a trabajar en tu vida. Pero cuando dice la verdad que me hace libre, entonces ¿quién es la verdad? Es Jesús. Y Jesús dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Le damos la gloria a Cristo. El cinto de la verdad. Vienen a cobrarte y no tienes dinero. Y si le dices al niño, dile que no estoy, y dice mi papá que no está, que venga otro día, ¿verdad? Entonces no puedes moverte así. Tienes que enfrentar con la verdad. Tienes que enfrentar con la verdad. Y entonces tienes que buscar a la verdad. Entonces dices, no tengo el dinero para pagar. ¿Sabes qué? No comas. Ayuna. Y ponte de rodillas. Y clámale a Dios. Y vas a ver si no llega ese dinero. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, oras en base a la palabra de Dios, ayunas en base a la voluntad del Padre y le pones la fe a esas oraciones, se disparan hacia el cielo. Son como misiles, como proyectiles que van al cielo, y el Padre las oye y te responde con poder, te responde con su gracia, te responde con su misericordia, te responde con la provisión diaria. Amén. El cinto de la verdad es un cinto que te va a sostener la armadura, la coraza de justicia. Entonces tú te vas a mover en la justicia de Dios, en la justicia divina, ¿sí? Entonces dejas de depender de la justicia humana para moverte en la justicia de Dios. Tú vas al trono de la gracia de Dios y le dices, Señor, tú eres mi Padre, pero hoy no vengo como tu hijo, hoy vengo como alguien que ha sido lastimado, y vengo a decirte, Señor, me han hecho una injusticia, quiero que tú juzgues este caso. Mi abogado se llama Jesús, el Padre es el juez de toda la tierra, y el fiscal acusador es Satanás. Pero te digo una cosa, Jesucristo nunca ha perdido un caso. Jesús nunca ha perdido un caso. Y tú le expones tu caso.
lo llevas a la corte celestial y el Señor te responde. El Señor juzga ese caso. ¿Y sabes qué? Las cosas empiezan a moverse de una manera diferente. Ya no están en tu contra, están a tu favor. Amén. Y aunque no le había dado esa escritura, hermano Ricardo, pero póngamela por favor, Efesios capítulo 6, versículos 12, 13, 14. Efesios 6. Estas son las armas de nuestra milicia, porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si tú te vas a mover en la justicia, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto quiere decir que no tenemos lucha contra la gente, contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu papá, contra tu mamá, contra tu cónyuge, contra el vecino, contra la persona que te demandó, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de los diferentes niveles de rango espiritual que tienen los demonios. Uno es principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Las huestes de maldad son los soldados rasos, esos espíritus inmundos, esos espíritus chocarreros que luego andan asustando en la casa, que te cerraron la puerta y que se oyeron cadenas. Esos son espíritus inmundos, ¿sí? Son huestes de maldad. Dice, en las regiones celestes, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando tú pasas por un día difícil, cuando tú pasas por un día malo, tú tienes que fortalecerte con la armadura de Dios, ¿sí? Y dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿estar qué? ¿Estar cómo? ¿Estar cómo? Firmes, sólidos, íntegros, enteros. Y luego dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando tú tienes ese cinto de verdad, la verdad te hace libre, la verdad te libera, la verdad te defiende también, la verdad te defiende, ¿sí? Dice, y vestidos con la coraza de justicia. En la antigüedad los soldados romanos usaban una coraza que les protegía su pecho, era un peto, y entonces esa coraza tenía que estar amarrada con un cinto en los lomos para que no se les cayera. Así si les lanzaban una flecha, si les daban un espadazo o con una lanza, pegaba en el metal y no les hacía daño. ¿Me explico? Entonces la coraza de justicia te defiende en lo espiritual, porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Y luego vamos al versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies son importantes, hermanos, los pies son muy importantes. Cuando tú te pones el apresto, te pones el calzado del evangelio de la paz, imagínate qué pasa si traes tus zapatos desabrochados, desamarrados, te puedes caer, ¿verdad? Te pisas una agujeta y te caes, ¿no les ha pasado? ¿Verdad? Entonces, pero cuando lo traes firme, el calzado, tú tienes poder sobre serpientes, sobre escorpiones. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Eso te lo promete Dios, te lo dice Dios, y Dios lo cumple cuando tú andas evangelizando, porque dice que es el apresto del evangelio de la paz. Cuando tú estás evangelizando a una persona, y entonces Dios te da ese poder para echar fuera demonios, como lo dice la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, o en Marcos capítulo 16, versículos del 15 en adelante al 18, ¿verdad? Entonces dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el profeta Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian las nuevas
buenas del Evangelio, ¿sí? Entonces tus pies se vuelven hermosos. ¿Sabes por qué? No importa si tienes juanetes, no importa si tienes callos, no importa si tienes una uña enterrada. Lo que te puedo decir que espiritualmente tus pies son hermosos cuando tú evangelizas, cuando tú llevas la palabra de Dios a alguien, cuando tú le compartes a alguien. Entonces el Señor hermosea tus pies, te los limpia de todo polvo del camino, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo siguiente, el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe, póngase de pie, levante el escudo de la fe. ¿Contra qué? Pero póngase así firme, con ánimo, con seguridad, con firmeza. Levante el escudo de la fe. ¿Contra qué te vas a proteger? ¿Contra qué te vas a defender? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿De qué te tienes que defender? ¿De una deuda? ¿De una enfermedad? ¿De un chisme que te hicieron? ¿De una maldición que te lanzaron? No tengas miedo si hicieron brujería. Tú tienes el poder para romper esa brujería, esa hechicería. A ver, yo levanto el escudo de la fe. Diga, yo levanto el escudo de la fe. Yo me protejo a mi familia con el escudo de la fe. Tomo las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Este escudo me protege, porque es la fe en Cristo Jesús, la fe en la palabra de Dios, la fe en el Espíritu Santo, la fe en la obra redentora de la cruz. Amén. Dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego del maligno son flechas incendiarias que el diablo lanza y que te trata de meter a la cabeza. Son esos pensamientos malditos, porque son malditos esos pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, de tristeza, de angustia, ¿verdad? Esos pensamientos te los mete el diablo en la cabeza, pero tú levantas el escudo de la fe y después te pones el yelmo de la salvación. Vamos al siguiente versículo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que te protege tus ojos, protege tu nariz, protege tus pensamientos, protege tu boca, tus oídos, lo que tú estás oyendo. Cuando tú tienes el yelmo de la salvación, hay una protección alrededor de tu cabeza. Y si levantas el escudo de la fe y tienes el yelmo de la salvación, ¿qué te podrá hacer daño? ¿Qué te podrá derribar? ¿Qué te podrá hacer frente? Nada podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces por eso tienes que levantarte en fe, guerrear, pelear la buena batalla de la fe, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Sí? Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada que usó Jesús en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4 también, cuando peleó contra el diablo. Le decía, escrito está. Y aún el diablo le hablaba la palabra de Dios. A ver, lánzate del pináculo del templo. Al cabo que dice la palabra de Dios, que Él enviará a sus ángeles que acampen alrededor de ti. Y entonces Jesús le contestaba siempre, escrito está, escrito está, escrito está. Y así debes contestarle a las circunstancias que estás viviendo. Así debes contestarle al problema que estás viviendo. Así debes contestarle al miedo. Así debes contestarle a la enfermedad, a los síntomas de enfermedad. Escrito está que por la llaga de Cristo yo soy curado. Escrito está que mi Dios suple todas mis necesidades. Dígalo usted también, grítelo. Escrito está que por la llaga de Cristo yo estoy sano. Escrito está que el Señor suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escrito está que mayor es Cristo que está en mí que aquel que está en el mundo. Escrito está que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Esas son las armas de nuestra milicia: la verdad, la justicia, el apresto del Evangelio de la paz, la palabra de Dios, la fe. Son nuestras armas, hermanos. Si perdiste $1,000,000 de pesos, no has perdido nada. Pero si perdiste la fe, lo has perdido todo. Así de sencillo. Porque el dinero se recupera,
Pero el diablo quiere robarle la fe a la gente. Dios te dio una medida de fe. Dios te dio una medida de fe. Y el diablo quiere robarte la fe. No permitas, no dejes que el diablo te robe la fe. Por eso tienes que leer constantemente la palabra de Dios. Por eso tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Tienes que congregarte, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente se dice cristiana, pero no se congrega. Y dice, no, yo vivo el cristianismo a mi manera. Pues mira, si todos lo viviéramos a nuestra manera, mucha gente se iría a los cerros, a los montes, a hacer ascetismo allá, y pues no lograría nada. Pero Dios quiere que estemos en el mundo para que nosotros hagamos un cambio en esta generación, para que cambiemos al mundo. Amén. No podemos guiarnos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Las decisiones que tomes deben ser en base a lo que tu espíritu está escuchando del Espíritu de Dios. El espíritu tuyo tiene que conectarse con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a revelar la verdad, y la verdad te hace libre. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, ¿verdad? Hasta se oyó bien jalisquillo, ¿verdad? Sí pues, diga, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ah, caray. Dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Ay, pastor, una cervecita. Una no es ninguna. Poco veneno no mata, nomás ataranta, ¿verdad? Que un tequilita. Pues, poco veneno echa a perder toda la masa. Dice que poca levadura leuda toda la masa. Amén. Ay, pastor, no sea religioso. No soy religioso. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No te vas al infierno por tomarte una copa de alcohol. Pero si no me conviene, no me conviene. Mejor me guardo, ¿sí o no? Porque al rato ahí está uno hablando tonterías, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos al siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, hay una batalla, hermanos, hay una batalla, honestamente. Todos tenemos una batalla. Usted, yo, el pastor más ungido de la tierra también tiene esa misma batalla. Todos tenemos esa batalla. Aún Jesús tuvo esa batalla cuando sabía que ya había llegado el día y estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces, ahí estaba una batalla entre la carne y el espíritu, porque él sabía lo que venía, sabía la crucifixión que venía ya. Él estaba en esa guerra tremenda. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La carne te dice, ay, hoy no vayas a la iglesia, está lloviendo. Hoy no vayas a la iglesia, estás cansada, estás cansado, trabajaste toda la semana, descansa, te lo mereces, ¿verdad? Eso dice la carne. Y es una batalla, y el espíritu es la conciencia que te está diciendo, ay, pero es que la Biblia dice, pero es que Jesús dice, y entonces ahí está la batalla. Dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ay, yo quería ir a la iglesia, pero me ganó la carne. La carne es el caballo, el espíritu tuyo es el jinete. El jinete debe cabalgar sobre el caballo. Si la carne te domina, es que el jinete va cargando el caballo. Imagínate qué difícil, qué pesado y qué ridículo además. ¿Sí o no? Ok, entonces vamos al siguiente.
Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los hijos de Dios debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos al siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjate que las primeras tienen mucho que ver con pecado sexual. O sea, como que lo mete por delante. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego vamos al siguiente. Dice en el versículo 20, idolatría. Idolatría puede ser que todavía tienes ídolos en casa, ídolos, aunque digas, ay, es que es San Judas Tadeo, es San Martín de Porres, San Martín Caballero, son ídolos. Cuando el apóstol Pablo quiso ser venerado como un dios, rasgó sus vestiduras, dijo, no, yo soy hombre como ustedes. Cuando el apóstol Pedro quiso ser reverenciado, también se negó a que los veneraran. Ellos no quisieron ser, aún el ángel que se le apareció a San Juan en la revelación del Apocalipsis, dijo, no, levántate, yo soy consiervo tuyo también. Entonces no tenemos por qué estar con imágenes de supuestos santos y prenderle veladoras, porque eso es idolatría, y Dios está contra eso. Hechicerías que a veces vienen, a veces inconscientemente hace la gente sin darse cuenta, y está cometiendo un hechizo a través de palabras, a través de cosas como tradiciones, ¿sí? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué es una disensión? El no estar de acuerdo con alguien. No, yo no estoy de acuerdo. Y entonces se vuelve una gritería, se vuelve un pleito, ¿sí? Ahora, no quiere decir que vas a estar de acuerdo con todo el mundo, no. Pero aquí lo toma como una obra de la carne cuando el nivel de disensión está por encima de la voluntad del Padre Celestial. Herejías cuando alguien dice algo incorrecto, algo referente a la palabra de Dios y está torciendo el sentido, ¿sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está entre nosotros, hermanos. Hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es donde está la presencia de Dios, en el tercer cielo. Por lo menos hay 3 cielos revelados en la Biblia. No sabemos de más ni nos consta, pero por lo menos hay 3 cielos revelados. El primer cielo, que es el que estamos viendo, la atmósfera. El segundo cielo, ¿verdad? Que es donde están los espíritus inmundos, los demonios, donde se mueve el príncipe de la potestad del aire. Y el tercer cielo, donde está la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios dice que está entre nosotros. Cuando tú fluyes con una persona, oras por una persona y Dios obra un milagro a través de tus oraciones, ahí se está manifestando el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios está aquí, en la tierra, entre nosotros, y se manifiesta a través de oraciones, se manifiesta a través de un servicio, se manifiesta a través de la fe que tú tienes para cambiar las cosas. Amén. Es el reino de Dios, y el reino de los cielos es donde están los ángeles, donde está la presencia. Ahora, que los ángeles pueden venir, sí pueden venir y se manifiestan aquí, y aquí se hace el reino de Dios. Entonces, pero dice que no heredarán el reino de Dios quienes se mueven en la carne. Por eso tú y yo necesitamos fluir en el Espíritu de Dios. Vamos al siguiente versículo, dice, mas el fruto del Espíritu, esa es la gran diferencia, es amor. Grítelo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es algo muy curioso, pero fíjese que las obras de la carne, incluyendo la que dice, y cosas semejantes a estas, son 18. Si usted pone 3 veces 6, 6, 6, 6, 3 por 6 son 18. Y el 6 es el número de hombre, pero 6 multiplicado 3 veces es el número de la bestia. Y esas son las obras de la carne. Y en cambio, las obras del Espíritu son 9. 3 por 3, 9. Y 3 es un número de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Nos revela algo esto? Que cuando usted fluye en el Espíritu está fluyendo con Dios, pero cuando fluye en la carne está fluyendo con el número de hombre, de la bestia, del anticristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás nos será añadido. Este es un tiempo de mucha búsqueda de Dios, y con esto quiero terminar. Este es un tiempo de buscar a Dios con todo nuestro ser. Hoy le invito a que busque a Dios con todo su ser, a que no desmaye de la fe, no se desanime. Vendrán muchas pruebas, pero por eso yo le he compartido, recuerde la predicación anterior, de identidad. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Cuánto vale? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Y a dónde va? Esa es su identidad. ¿Sí? Le he compartido de la fe, porque la fe le va a sacar adelante en cualquier circunstancia. ¿Sí? ¿Qué más? La oración, el poder de la oración. La oración es el vínculo que se realiza entre la fe de usted y la fe de Dios. Cuando usted toca el corazón de Dios a través de sus oraciones, y lo sobrenatural, ¿sí? El mundo sobrenatural, cuando vienen los milagros. Necesitamos una iglesia de milagros. Levante sus manos, diga: Padre, en el nombre de Jesús, me someto a ti. Dígalo con fe: me someto a ti, resisto al diablo y él tendrá que huir de mí. Si Jesús venció la tentación en el desierto, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados y no me dejará ni me desamparará. Reconozco que la tentación es la forma más vil que tiene el enemigo de atacar a un creyente, pero fiel eres tú, oh Señor, para socorrerme en la aflicción, y que juntamente con la tentación me darás la salida. Para poder vencer todo ataque del maligno, me someto a ti, Señor, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actitudes, de tal manera que yo esté muerto para los deseos de mi carne. Si yo muero a los deseos de mi carne, no habrá razón para caer en la tentación. Que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, y que sea Él quien enfrente todo ataque del diablo en contra mía a través de mi sometimiento a la palabra de Dios. Hoy decido morir. Diga: hoy decido morir. Hoy decido morir a los deseos de mi carne, de mi ego, de mi orgullo, de mi ser, para que en toda medida que yo muera a mis deseos y pasiones, el enemigo no tenga lugar en mi vida. Me someto de corazón a Dios. Resisto al diablo y él tendrá que huir de mí, porque no encontrará ningún combustible en mi corazón para encender la llama del infierno. No me moveré por lo que me dicten mis emociones o mis 5 sentidos en lo natural, sino por lo que dice la palabra de Dios, guiado por tu Santo Espíritu. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Tú enciendes mi lámpara. Toda tentación, toda prueba, toda tribulación, yo la venzo por el poder de la palabra de Dios en mí. Que yo pueda ceder en mi corazón
el espacio total para que tu palabra prospere en mi vida, que me vuelva uno con tu palabra, que respire tu palabra, que crea tu palabra, que coma tu palabra, mañana, tarde y noche, que en todo momento tu palabra sea mi fortaleza y mi alimento. Jesús, la palabra viviente, es el pan de vida eterna. Dame de comer, dígale, dame de comer tu palabra, para que mi espíritu se nutra y mi enfoque esté en tus promesas y en tu reino, y no en mi necesidad ni en mi tribulación. Gracias, porque Jesús es la palabra viva, y cada vez que leo la Biblia y declaro con fe tu palabra, se fortalece mi espíritu y mi alma se alinea a tu voluntad. Gracias, porque tú me llamas a gozarme en las pruebas, pues la prueba de mi fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa, para que yo sea perfecto y cabal, sin que me falte cosa alguna. Te pido que me des sabiduría. Dígale, grítale, te pido que me des sabiduría. Te pido que me des sabiduría, fortaleza y fe para este tiempo de aflicción, tentación y prueba, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Levante sus manos. Quiero orar por las personas de internet y por quienes están aquí. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oro por las personas que están en sus hogares, ahí donde están conectados. Padre, clamo la sangre de Cristo. Hoy declaro que tienen la armadura puesta. Hoy declaro, Señor, que la sangre del Cordero de Dios les cubre, les limpia, les libera, les fortalece. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo reprendo toda enfermedad, toda escasez, toda dolencia, toda maldad, toda maldición que venga en contra de ellos en forma de maldición, es rota en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en el nombre de Jesús. Amén.